Dios les bendiga. Es realmente un privilegio de estar acá compartiendo con ustedes. Que Dios les bendiga. Pero más que todo, que Dios bendiga a las mamás. Feliz Día de la Madre a cada una de ustedes. Estamos en victoria. Amén. Cuando mi esposo me dijo que compartiera hoy, yo le di la excusa de que andaba mala de la garganta. Llevo una semana hablando así. Pero les cuento que hoy es el mejor día que ha sido. La semana pasada no tenía nada de voz. Estaba afónica. Pero hoy sí, gracias a Dios, ahí voy. Pero lo que él me respondió era que, pero si de todas maneras no te callas. Y pues, es cierto. Y a nosotras las mujeres a veces nos cuesta con eso, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos palabras de sabiduría, ¿verdad? Yo quiero introducir mi tema. Yo voy a hablar del plan de Dios versus mi plan. El día miércoles mi esposo compartió dijo algo que cuando Dios dio la instrucción a Noé de construir una arca, Él dio todos los detalles, dio cuántos metros, dio los materiales que iba a usar y también dijo dónde poner ventanas, dónde poner puertas. Era muy detallado, usted lo puede leer en la Biblia. Pero lo que Dios no incluyó en esa instrucción fue un timón. No había timón. Y es porque no era propósito que Noé dirigiera el arca, sino que era propósito de Dios. Era el trabajo de Dios que Él dirigiera el arca. Y durante la tormenta más grande, peligrosa de la historia, Noé no tuvo miedo. Y la razón en la cual no tuvo miedo es porque él confiaba, él sabía que él tenía un Dios que tenía el control del arca, ¿verdad? Entonces no tenía que preocuparse. Y muchas veces eso es lo que nosotros tenemos que ver, que en nuestras pruebas, cuando nos está costando en la vida, muchas veces queremos controlar, queremos tomar un timón, pero lo que tenemos que hacer realmente es soltar el timón y confiar en Dios, darle a Él el control, ¿verdad? Entonces con eso quiero introducir y quiero que me acompañen a Mateo 16, 21 al 23. Lo podemos leer juntos. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces aquí yo puedo imaginar a Pedro delante de Jesús, quien creía que lo decía: no, eso no te va a suceder. Es hijo de Dios, ¿cómo así? Pero yo me imagino que Pedro pensando como así, Jesús, tú eres el hijo de Dios, porque era en ese tiempo cuando se le acababa de revelar que Jesús era el Mesías. Entonces Pedro estaba en su momento alto. Él tal vez se creía
bueno, porque también Jesús le acababa de hacer declaraciones sobre su vida. Dijo que le iba a entregar las llaves del reino de los cielos y tantas cosas que le dijo a Pedro. Entonces ahí está, se siente bien cuando alguien dice algo bueno de ti, ¿verdad? Entonces ahí estaba Pedro hasta que tomó a Jesús aparte y él creyó que estaba haciendo algo bueno, pero resulta que Jesús lo reprenda. Jesús lo reprenda y lo deja bastante claro que cualquier cosa que nos desvíe del propósito de Dios proviene de Satanás, ¿verdad? Pedro se desvió. Él empezó de ver las cosas de hombre y dijo, ¿cómo así? ¿Cómo que el Mesías, el Hijo de Dios, va a morir? No puede ser. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Pero Jesús, él se volvió otra vez a Pedro y dijo, no, lo reprendió. Y eso es porque Jesús sabía bien, él tenía bien claro el propósito de Dios, el propósito divino de Dios, y confía en ese plan, sabía que el plan de Dios era mayor. Entonces yo quiero que vemos una imagen aquí, va a aparecer, ok. Aquí arriba dice mi plan. Ahí está la meta y voy hacia la meta. Fácil. Pero abajo aquí tenemos el plan de Dios. Miramos puntos bajos, miramos puntos altos y entre todo ese plan, en el proceso miramos unos retos. Aquí hay piedras, aquí hay un puente peligroso, aquí hay agua, aquí hay tormenta. Pues así es el plan de Dios para nuestra vida. Muchas veces no lo entendemos, pero no es por nosotros por entender, ¿verdad? Y como así, pero unos versículos antes estaba pasando por su momento alto, porque Jesús declaró palabras sobre él. Dijo, wow, mírame, ¿verdad? Pero después, momentos después, cayó en su momento bajo. No sucede, ¿verdad? Y pues no importa, les quiero declarar que no importa cómo vino hoy, si vino en un momento bajo o un momento alto, lo importante es que vas avanzando. Yo quiero que toques a la persona a la par y diga, estás avanzando. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo. Jesús mismo tuvo que ir a la cruz. Jesús mismo le pidió misericordia a Dios. Jesús mismo. Entonces nosotros también tenemos que pasar por nuestros procesos, porque en ese proceso ahí es cuando sucede crecimiento y siempre salimos victoriosos, ¿verdad? Y aunque estás en tu punto bajo, yo te quiero recordar del texto en Santiago 1 que dice, téngalo por sumo gozo cuando pasemos por pruebas diversas, porque la perseverancia, la prueba de nuestra fe produce paciencia y perseverancia, ¿verdad? Amén. Y también la Biblia dice, recordamos siempre, ¿verdad? Planes de bien y no de mal. Aunque algo se mira mal, Dios está permitiendo un proceso difícil, pero es porque Él tiene un mayor plan. Él tiene un plan de bien para tu vida.
En Proverbios nos enseña que hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino a la muerte. Pero yo declaro que para usted no es el caso. ¿Y sabe por qué que no es el caso? Es porque tiene a Jesús en su corazón. Y si tiene a Jesús en su corazón, el que tiene a Jesús tiene el camino, tiene la verdad y tiene la vida. Entonces declaro palabra de vida sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Isaías 30:21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermano, tenemos la voz de Dios. Tenemos la voz de Dios. Pero como dice muchas veces mi esposo, para oír la voz de Dios tenemos que apagar muchas otras voces, ¿verdad? Por ejemplo, la voz de mi conciencia, la voz del enemigo, por supuesto, pero hasta la voz de la gente tenemos que aprender de apagar, y así va a ir revelando y activando la voz de Dios en nuestra vida. Y así vamos a ver victoria. Sí. Amén. ¿Sabe? Hay gente que se le revela el propósito de Dios, pero no quiere seguirlo, no quiere hacerlo. Lo sabe muy claro, pero en vez salen huyendo. Y eso me trae recuerdo la historia de Jonás. Dios habló claramente a Jonás que tenía que ir a Nínive a decir que el pueblo tenía que arrepentirse. Pero ¿qué hace Jonás? Huye. Pero no solo huye, sino que buscó el lugar más lejos posible. Fue. Y cuando decidió irse y huir, le pasó un montón de cosas, así como en la imagen, ¿verdad? Sube a un barco, pasa una tormenta y después dice, ok, tírenme al mar. Entonces lo tiran al mar, y ¿qué pasa? Un pez gigante lo traga. Entonces él estuvo pasando su proceso porque fue desobediente a Dios, fue desobediente al propósito que él tenía en su vida. Y dentro del pez, Jonás hace una oración y se le revela o se da cuenta su desobediencia. Es ahí en su prueba cuando pasó por su crecimiento, ¿verdad? El crecimiento muy necesario. Él aprendió la obediencia. Y mientras que él estuvo en el vientre, en el estómago del pez, el pez iba nadando. Pero ¿para dónde iba nadando? Iba nadando para Nínive. Porque la palabra de Dios dice que lo vomitó en el lugar de su propósito. Entonces, cuando usted está pasando por su propósito, por su proceso, tú estás avanzando para llegar al lugar donde Dios te tiene, donde Dios te llamó. Jonás paró en Nínive. Ahí es donde tenía que estar. Y pues ya sabe la historia, que después fue obediente a Dios y Dios tuvo la victoria, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios, Él siempre se glorifica.
siempre se glorifica. Aunque no lo vemos en el momento, siempre lo vamos a ver de último, siempre lo vamos a ver como resultado que Él siempre tiene la victoria y siempre se glorifica. Y yo quiero terminar con esto, bien corto, ¿verdad? Pero poderoso, ¿sí? Pero fue mi culpa, yo le dije te doy 10 minutos. Voy a terminar con contarles algo. Les quiero contar que en el año 2016, un poco de mi testimonio, yo tenía el plan de irme a California. Yo soy de Canadá, pero iba a ir a California y iba a estudiar en un instituto bíblico hasta que ya me había inscrito y me habían aceptado y todo estaba listo para irme. Estudiar en un instituto bíblico parece bueno, ¿verdad? No es nada malo. Mi anhelo era aprender más de Dios, pero no era el plan de Dios para mi vida. Él quería otra cosa para mi vida. El plan de Dios se está cumpliendo hoy mismo. El plan de Dios fue que yo estuviera parada aquí, pastora, compartiendo la palabra, esposa de Pastor Dani, madre de 4 hijos hermosos. Entonces, si yo hubiera desviado e ir por mi plan, porque parecía lindo, bonito, saber dónde estuviera. Tal vez estuviera, como dice el pasaje, en el camino del fin, que es muerte. No sé, ¿verdad? Saber, pero yo sé, estoy firme que hoy estoy donde Dios me quiere. Él es fiel a su palabra. Y Él tiene un propósito para su vida y lo va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Usted está aquí con gran propósito. Gloria a Dios. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas. ¿Qué tal le parece si se pone de pie un ratito? Yo le dije a ella, te doy 10 minutos, máximo 15. Porque queremos hacer algo especial. Bueno, ya es bien especial que tú hayas predicado. Te bendecimos juntamente con toda la iglesia. Gracias. Digo yo, solo quería agregar algo que a mí me llamó la atención acerca de Jonás. Sabe que Jonás sale de Jope en rebeldía, ¿no? Se sube a un barco y dice, nah, yo no le hago caso a Dios. Pero le voy a decir algo, de donde Jonás zarpó para Nínive, habían entre 700 a 1000 kilómetros de distancia, y esas eran rutas que ellos atravesaban a pie. O sea que serle fiel a Dios tenía un sacrificio. Habían 700 kilómetros. Es como, bueno, hay gente que, como así como mi esposita me dice, no me dice nada, no entiendo qué es un kilómetro. Entonces yo tengo que darle ejemplo, como de aquí a y mire, de aquí al Parque Tikal, allá en Petén, hay 505 kilómetros de la capital, del kilómetro 0. O sea, de aquí como 555. Imagínese usted agarrar esa ruta caminando. Pero agárrela al doble. Esa era la distancia que había entre donde estaba Jonás, donde recibe la palabra, para Nínive. Que Nínive actualmente, yo ya me volví profe, permítame. Nínive actualmente es Irak, la parte norte de Irak. Pero quiero que ponga atención a algo. Jonás decide no obedecer. Y mi esposa dijo un dato bien interesante. Él se dio la vuelta y se fue totalmente al contrario de lo que Dios había dicho. Ojo lo que estoy diciendo, pues, porque hay un mensaje, al contrario. Y no cualquier contrario, porque la ciudad de Tarsis, a donde él se quería ir a esconder, no solo estaba al contrario, sino que estaba más o menos a 4000 o a 5000 kilómetros de distancia. Como ir de aquí a dónde? A la Argentina. Lejos. Una locura, lejos. Como de aquí a Estados Unidos, lejos.
Esa era la distancia que Jonás quería escaparse. Pues había un plan de Dios, estaba el plan de Dios para Jonás. Ahora, hágame un favor y toque al que tiene a la par y dígale: cuando Dios te ha marcado, aunque corras al norte, al sur, al este o al oeste, Dios te va a traer de vuelta. Porque Dios te ha marcado. Ahora, ¿fue una pérdida de tiempo? Puede ser, pero todo estaba en el plan de Dios. ¿Fue una pérdida de tiempo? No, porque Dios aprovechó la desobediencia de su siervo para procesar su carácter y su desobediencia y su rebeldía, y para volverlo humilde. A veces no estamos capacitados para cumplir la asignación porque somos orgullosos, desobedientes, rebeldes y queremos hacer nuestra, dijo mi abuela, nuestra santa voluntad. ¿Va? Entonces viene el Señor y mete a Jonás en un pez, lo tiran, se va en un pez, se va al vientre del pez, está en el pez, pero el pez está en movimiento. Y lo pudo, mire, a mí me llama la atención porque el pez pudo haber vomitado en cualquier puerto. Se pudo haber cruzado el océano, pero lo dirigió a donde tocaba tierra, a donde podría caminar sus 700 kilómetros para cumplir con la voluntad de Dios. El Señor lo trajo de regreso para cumplir una asignación. Eso le pasa a mucha gente. Dios tiene propósito con usted. Yo quiero recalcar y concluir tu tema diciéndole a ustedes que usted tiene un plan de Dios. Pastor, pero ¿cuál es ese plan si yo vengo viviendo igual? Lea su Biblia, métase con Dios. Dios tiene un plan con usted. Usted es la iglesia, usted es el cuerpo de Cristo. Dios puede hacer algo en usted y a través de usted. Dios puede hacer algo con su familia, pero a través de su familia también. Así es de que todos acá deberíamos de estar como emocionados, un poco como ansiosos por los próximos años, de entender qué Dios va a hacer conmigo en los próximos años. Yo estoy emocionado por eso. Yo pienso mucho en eso. Yo digo, de aquí a 3 años, ¿qué andaré haciendo? Dios mío, algo voy a andar haciendo, porque estoy en los caminos de Dios. ¿Sabe? El salmista decía: Señor, pon mis pasos, escucha esto, pon mis pasos en tus caminos. El problema de la gente es que, de mucha gente, no de usted, pero mucha gente quieren que Dios ponga sus pasos en los caminos de ellos. Señor, bendecí esto. Aquí, mira, Señor, aquí, porque yo digo. Mientras que hay un camino que ya está diseñado. Y la oración sería: Señor, pon mis pasos en tus caminos, porque en el camino de Dios es donde usted va a encontrar su propósito, su bendición, todo lo que Dios le ha prometido. Ahí va a estar, en ese camino. Las solteras, su marido. Los solteros, su esposa. Aleluya, dígame pues. Yo pensé que se iban a emocionar los solteros. En ese camino es donde Dios te va a bendecir. Conozco a un hombre millonario, tiene mucho dinero, soltero. Presénteme, así. No lo estoy diciendo por eso, les voy a decir por algo. Yo pasé hablando con él un tiempo y entre hablando y hablando me dijo: es que yo estoy buscando a una mujer buena, que sea hija de Dios, que sea tranquila, que no sea fiestera. Porque como él es millonario, ¿no? O sea, se mueve en el ambiente ese que bueno, las mujeres solo quieren la fiesta y pasar el rato, el dinero y listo, ¿va? Y él dice: yo estoy cansado de eso, yo ya no quiero eso. Y yo le dije lo siguiente: papito, seguí buscando en los bares y jamás la vas a encontrar. Seguí buscando en los after party y jamás la vas a encontrar. Porque ese tipo de persona no está ahí. Ese tipo de persona no se encuentra ahí. Ese tipo de persona se encuentra sirviendo a Dios en la casa del Señor. Anda a una iglesia. Eso le dije yo. Entonces él quería que Dios lo bendijera con una buena mujer en el camino incorrecto. Eso no funciona así.
En el plan de Dios, en el camino de Dios está tu bendición. Amén.